La Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte les da la bienvenida al conversatorio La pandemia desde la interseccionalidad. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la corresponsabilidad parental en tiempos de COVID-19. Para hablar sobre esto, analizaremos la evolución que han tenido las diferentes familias, qué sucede, por ejemplo, con las responsabilidades y la corresponsabilidad en las familias homoparentales, monoparentales, etc. Para hablarnos sobre todos estos temas, tenemos a dos grandes invitados. En primer lugar, a la doctora Fabiola Latrop Gómez, quien es especialista en Derecho Familiar y en Derecho de la Infancia por la Universidad Central de Chile. Y al doctor José Luis Caballero Ochoa, quien es director de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Comencemos. En tiempos de COVID-19 se habla mucho de los retos que las familias están enfrentando en el confinamiento. Pero ¿cómo podemos definir a la familia en pleno 2020? Al respecto, hay que señalar que la familia es una institución tremendamente dinámica, que cambia con el tiempo, que va evolucionando en la medida que ciertos procesos sociales, culturales, económicos tienen lugar en un determinado momento. Por ejemplo, algunos de los cambios que impactan a las familias son las crisis económicas, las crisis sanitarias, ¿no? Como la que estamos viviendo, la irrupción, ¿no? de nuevas sexualidades, la demanda por el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, aspectos de género, ¿no? En general, han afectado a la familia a lo largo de las décadas. Es en este contexto entonces que es muy difícil conceptualizar lo que es familia y es más bien desaconsejable, ¿no? hacerlo, porque al efectuar ese intento se corre el riesgo de dejar fuera algunos tipos de familia y con ello entonces las familias quedan desprotegidas. Es por esto de hecho que se habla de las familias en plural y en efecto del derecho de familias y no solo de un derecho de familias típico. Por cierto, ¿no? Los países más conservadores de América Latina, como son México y Chile, han sido impactados por estos cambios socioeconómicos, socioculturales, ¿no? El avance de la medicina, de las nuevas tecnologías, las técnicas de reproducción asistida, el reconocimiento de ciertos derechos de personas que forman parte de grupos más minoritarios, ¿no? Como son las minorías étnicas, las minorías indígenas, las propias minorías, ¿no? de la diversidad sexual y los propios niños, ¿no? Son elementos que impactan en el concepto dinámico, ¿no? y el desarrollo de la familia. Es por esto entonces que es muy difícil conceptualizar lo que es familia, pero sin embargo quisiera señalar que a propósito de un trabajo efectuado el año pasado con la profesora Jimena Gutté, tratamos de esbozar, ¿no? un concepto de familia que incluyera algunos de los elementos básicos que debieran estar presentes en este intento. Y así es como dijimos que una familia era un grupo de personas que estaba unida por ciertos lazos, ¿no? fundamentalmente de afecto, no necesariamente biológico, que tenían un sustento común, un sustento que puede ser cultural, ¿no? económico, y en donde entonces predominaban ciertos intereses comunes a satisfacer en el futuro. Es decir, es un grupo dentro del cual se comparten éxitos y fracasos, ¿no? y dentro del cual existen interrelaciones que van encaminadas a satisfacer los propios proyectos individuales y los propios proyectos, ¿no? de este grupo. Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿se protegen y conciben diversos tipos de familia o se reconoce únicamente a la familia tradicional como el único modelo de familia a seguir? El concepto tradicional de familia nuclear, es decir, un grupo que está encabezado por una pareja que está unida por un vínculo particular, ¿no? que es el matrimonio, por un matrimonio que está conformado por personas que son de distinto sexo y por hijos o hijas que están bajo un poder parental, ha ido cediendo con el paso de los siglos, evidentemente.
Entonces, aquella familia tradicional que nuestros códigos civiles decimonónicos regularon, ha dado espacio para otros tipos de familia, ha ido cediendo entonces espacio al reconocimiento jurídico de otros grupos, incluso en los países que son más conservadores de la región, como México y Chile. Claramente este modelo familiar ha sido reemplazado por muchos otros. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su observación general en número 19 sobre protección de la familia, derecho al matrimonio, igualdad de los esposos, de 1990, ya señaló, ¿no?, que el concepto de familia puede diferir de un estado a otro. Y ha puesto el énfasis en que incluso en un mismo estado pueden existir distintos tipos de familias, distintos elementos, ¿no?, que hagan diferente a una familia de otra. Pero que lo importante es que donde se presente una familia, así como cada país, ¿no?, concibe su propia familia o familias, la protección por parte del Estado se verifique. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su preámbulo, se refiere a la familia como un grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, ¿no?, agregando que por ese carácter debe recibir protección y asistencia necesaria de manera de poder asumir plenamente las responsabilidades dentro de la comunidad. En el marco de la Convención, el derecho a la protección de la vida familiar se entiende a la luz de otras de sus disposiciones y de otros principios rectores, ¿no?, que deben abordarse en asuntos de infancia y adolescencia, como son el interés superior del niño, su derecho a ser oído, el respeto, ¿no?, por su autonomía progresiva, la supervivencia y el desarrollo, el principio de no discriminación, etc. A nivel regional, a inicios del año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer en su opinión consultiva 24/17, en la cual se estableció, ¿no?, que el sistema interamericano protege a las parejas del mismo sexo en sus diversas figuras, más allá del matrimonio, que las familias no son diversas y que la Convención Americana no protege en especial ningún tipo de familia. ¿Cambia la responsabilidad parental según los distintos tipos de familias? ¿Podrías explicarnos esto? Bueno, lo primero que hay que señalar es que podríamos en general decir que la responsabilidad parental es un conjunto de derechos y de deberes que se ejercen en favor, ¿no?, de la persona del niño y también de sus bienes. Un concepto que ha sido recogido por distintos países de Europa, ¿no?, comenzando por Inglaterra, y que también comienza a tener gran recepción en países latinoamericanos. Yo no diría que la responsabilidad parental varía, ¿no?, en su concepto dependiendo del tipo de familia de que se trate. Más bien el ejercicio de estos derechos y deberes que esta responsabilidad comprende se van ajustando a las características, a las peculiaridades de cada familia. Y evidentemente en este sentido la responsabilidad parental también como noción va cambiando con el tiempo, producto de ciertos procesos económicos, sociales, culturales, ¿no?, incluso tecnológicos y avances de la medicina que se van verificando en distintas etapas, ¿no?, de la vida de las naciones. Lo que resulta clarísimo en este sentido es que hay un antes y un después luego de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el sentido de que desde el momento en que el niño, la niña, el adolescente pasa a ser reconocida como sujeto de derechos y por lo tanto los estados tienen la obligación, ¿no?, de satisfacer su ejercicio, de respetar y dar garantías para su ejercicio, se produce un giro copernicano en todas las legislaciones cuyos estados no han ratificado la Convención. De esta manera, entonces, el impacto que produce en la responsabilidad parental, esta nueva concepción del niño, ya no como objeto, sino como sujeto de derecho, es tremendo. De esta manera, entonces, el concepto de patria potestad, basado en un modelo no jerárquico, autoritario, que proviene del derecho romano, ¿no?, en donde el pater tiene un poder absoluto no solo sobre el niño, sino también sobre la mujer, cede y abre terreno a relaciones más democráticas, ¿no?, al interior de la familia.
de manera que el niño es concebido no como un sujeto estático, sino un sujeto que va entrando en relaciones, ¿no?, interdependientes con los otros miembros de su familia, de su comunidad, de su colegio, ¿no?, de la sociedad en general. Y en este sentido entonces es reconocido como protagonista de los cambios que se producen en un país. Ahora bien, dentro del concepto de responsabilidad parental, la Convención de los Derechos del Niño apunta al reconocimiento de la autonomía progresiva, en el sentido de que la responsabilidad parental va replegándose en la medida que el niño, la niña y el adolescente va adquiriendo mayor autonomía. Eso es lo que se reconoce, ¿verdad?, como autonomía progresiva del niño, la niña y el adolescente, y por lo tanto entonces este ejercicio que realizan los progenitores respecto del niño y que engloba, como decía, derechos y deberes en relación a su persona y a sus bienes, va replegándose, va cediendo para otorgarle más espacio, ¿verdad?, a los deseos, a los intereses y a los propios proyectos de este niño que va transformándose en adolescente y luego, ¿verdad?, en una persona adulta. Entonces, recapitulando, la existencia de una pareja o de solo una persona o de un grupo de personas que encabeza la familia en que se desarrollan los hijos y las hijas irá moldeando, ¿no?, modelando y determinando la forma en que se desempeña la responsabilidad parental. Lo importante es entender que la responsabilidad parental siempre debe ejercerse en interés, ¿no?, de los hijos, de las hijas. De manera que una familia que está encabezada por una pareja, que está unida por matrimonio, simplemente, ¿verdad?, por una unión de hechos u otro tipo de acuerdo de unión civil, ¿no?, que es del mismo sexo, de distinto sexo, o una familia monoparental en que una persona viuda, ¿no?, o soltera está a cargo, ¿no?, tiene el cuidado, es el adulto o la adulta responsable de un niño, va a impactar, ¿no?, en el modo en que se ejerce esta responsabilidad parental y los derechos filiativos, ¿no?, que en su caso cada legislación reconozca. Incluso, ¿verdad?, la responsabilidad parental se ejerce cuando la pareja ya no tiene un proyecto en común. La responsabilidad parental subsiste, ¿no?, luego de la separación. Y de hecho hay países, ¿no?, que han dado cabida a la delegación de la responsabilidad parental, es decir, esta responsabilidad no va necesariamente, siempre y en todo caso, ligada a los progenitores. También es posible, en determinadas circunstancias y respetando siempre el interés del niño, que esta responsabilidad se ejerza por terceros que no tienen un lazo, por ejemplo, biológico, ¿no?, con ese hijo o esa hija. De manera que esto es prueba de que la responsabilidad parental, si bien es una sola, se va flexibilizando, ¿no?, modelando a lo largo del tiempo y dependiendo, ¿no?, del mayor o menor reconocimiento de los derechos del niño y de la diversidad familiar en cada estado. Se dice que derivado del estrés y la angustia que genera el confinamiento, las niñas y los niños sufren mayores riesgos a experimentar violencia física. ¿Los castigos corporales que ejercen los padres y madres sobre sus hijos constituyen violencia según el derecho internacional de los derechos humanos? La respuesta es rotunda. La respuesta es que sí constituyen violencia estos castigos corporales que ejercen los padres, las madres respecto de sus hijos y que afortunadamente han ido siendo objeto de reproche por cada una de las legislaciones, y de hecho han sido desterradas, ¿no?, las posibilidades de que bajo el rótulo del derecho a la corrección parental se produzcan este tipo de castigos, que en el fondo no son más que violencia física e incluso, ¿verdad?, violencia psicológica. Entonces, a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sí constituyen violencia. Este artículo 19 reconoce, entre otras diversas tipologías de la violencia, los actos de corrección violentos de los adultos responsables, sean estos los progenitores u otros cuidadores del niño o la niña. La Convención solo reconoce como legítimas las funciones parentales de guía, ¿no?, y de dirección que pueden ejercer los padres, siempre que ellas no vulneren los derechos que la propia Convención reconoce en favor de los niños, niñas y adolescentes, dentro de los cuales evidentemente está el derecho a la salud física, a la integridad, ¿no?, física y psicológica, y por ende también el derecho a la salud mental. Esta idea respecto a la prohibición de toda forma violenta, ¿no?, de educación, cuidado
o corrección ha sido precisada como categoría en conformidad al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tanto por el Comité de Derechos del Niño, Observación General número 8, sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes de 2006, y por el estudio sobre la violencia contra niñas y niños de 2011. En virtud entonces de esta prohibición, las legislaciones del mundo han ido avanzando hacia la prohibición legal de estas formas de castigo sin excepciones que la justifiquen. ¿A qué retos se enfrentan las nuevas configuraciones familiares? Familias monoparentales, homoparentales, etc., durante el confinamiento por el COVID. Hay un reto enorme, ¿no? de una gran envergadura sobre los distintos modelos de familias. La Suprema Corte ha reconocido pues todos los distintos derechos que están en juego en esta nueva, digamos, realidad jurídica, no social, jurídica, que ha acompañado la trayectoria de las familias heteroparentales, monoparentales, homoparentales, con diferentes configuraciones, no necesariamente parentales, ¿no? Una diversidad de familias que la Corte en sus resoluciones ha ido acompañando, y esta realidad de la pandemia, el confinamiento, pues representa retos enormes en la configuración de las relaciones al interior de las familias, de la manera en que se ejerce el trabajo exterior, en la manera que se generan los lazos de convivencia y en la forma también en que los y las empleadores, por ejemplo, de las personas, pueden estar atendiendo las diferentes dinámicas y las diferentes formas en que una familia puede estar ahora, digamos, dinamizando estas configuraciones. Por ejemplo, pues no sé, hay una situación que, digamos, las y los empleadores estarían observando de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias en relación con las comorbilidades o la edad, personas adultas mayores, pero también, por ejemplo, tendríamos que estar o tenemos que estar en grupos de riesgo, padres y madres que tengamos hijos o hijas menores de cierta edad, niños y niñas, por ejemplo, ¿no? Preadolescentes, que pudieran tener una situación de vulnerabilidad también particular frente a la pandemia. Es decir, esta realidad jurídica tan amplia que ha sido reconocida en la Corte, después de tener un modelo cromático heteropatriarcal, ¿no? Nos ha llevado a una serie de resoluciones jurídicas muy amplias y muy pertinentes, pero que también ante una realidad compleja como la pandemia tienen que visibilizarse en términos de pues, los horarios de trabajo, lo que dije en relación con los derechos frente a los empleadores, en términos de las cargas en la casa y en términos también pues, de que la pandemia genera condiciones poco amigables de convivencia y yo creo que en ese sentido un gran reto para México en la atención de las familias es propiciar espacios de paz y propiciar espacios libres de violencia de género, libres de violencia en contra de las mujeres, libres de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes que son, digamos, los grupos con más índices de violencia. Hasta la violencia de género es una violencia desatada ahora, además de la que tenemos ya al día a día en este país. Entonces yo creo que esas condiciones de la dinámica familiar, pues la pandemia las ha ido como visibilizando, unas que ya estaban y estas que llegan ahora a través de esta nueva realidad que nos tiene ya más de 2 meses en casa. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en una familia heteronormativa, las mujeres dedican alrededor de 22 horas más de trabajo semanal a las tareas del hogar y 28 horas al cuidado de otra persona, mientras los varones dedican aproximadamente 8 y 15 horas respectivamente. En tu caso, ¿cómo te ha impactado el confinamiento que te ha obligado a maternar de alguna manera? Bueno, yo creo que esos datos del Coneval nos hablan de un modelo pues, prevaleciente en México, digamos, la familia tradicional conformada por padre, madre e hijos, que es pues, la mayoría de las constituciones
instituciones familiares. Me alegra mucho además que tengamos ya un reconocimiento muy alto, repito, de familias monoparentales y homoparentales, no solamente en el diseño de los códigos, sino en la interpretación de los derechos que asisten constitucionales, convencionales a esos modelos familiares en los que la Corte ha trabajado muchísimo. Hay una, digamos, verdadera reconformación del derecho de familia que ha dejado el código, que ha dejado el egocentrismo para hacerse en clave de derechos y de derecho constitucional. Eso es importantísimo, a pesar de las configuraciones distintas de familia en las que prevalece un modelo más heteronormado. Esas cargas que evidencia Coneval, pues evidentemente no son cargas equitativas, pero la Corte se ha encargado también de reconocer la doble jornada de una manera muy importante, sobre todo en el espacio de las mujeres, ¿no? El cuidado y el trabajo fuera de casa. Ahora, en realidad, pues yo sí ejerzo parentalidad y materno, ¿no? Alguien me decía un día, justo el 10 de mayo, que yo materno de una forma deconstruida, ¿no? Y bueno, pues sí lo hago con mi hijo Lázaro, y me parece que ese tema ante el confinamiento pues se va complejizando, porque en realidad no solamente tengo a mi cargo a mi hijo, sino tengo a mi cargo una facultad de Derecho de una universidad reconocida en este país, y tengo a mi cargo pues un montón de proyectos académicos, y soy investigador, además, investigador nacional. Entonces las jornadas se van haciendo complejas. Tengo un equipo solidario de gente que me apoya, de empleadas del hogar que tengo a mi lado, y también valoro mucho, porque una de las cosas en que la Corte ha trabajado y este país ha trabajado es en el reconocimiento de los derechos de las y los empleados domésticos. Entonces es muy importante esa, digamos, configuración ahora triple que está en mi vida, desde el espacio del ejercicio de mis derechos como trabajador, como en el ejercicio de mi libertad de cátedra e investigación en espacio universitario, como padre de familia, como papá de mi hijo, y también como en la atención de todo el cuidado que representa esta nueva etapa en mi hogar. Pues bueno, se va a acompañar también del vínculo que tengo con empleadas y empleados del hogar, con empleadas del hogar que han tenido una mayor dignificación en sus derechos, ¿no? A partir de la firma del Tratado Internacional que tanto nos hacía falta, a partir de la reforma a la Ley de Seguro Social, pero que también la Corte ha acompañado, y eso realmente pues requiere saludarse, y requiere ponderarse, y requiere valorarse, ¿no? Finalmente yo he logrado, gracias a estos avances, constituir una posibilidad de vida real, equilibrada, amorosa, acompañada, desde una perspectiva de derechos, en donde pues hay un equipo para cuidar a mi hijo, y no solo yo, y que yo pueda cumplir con esas tareas que representan, digamos, esta triple jornada, ¿no? El trabajo, la crianza y la administración de la casa. Está complicado, pero está interesante. Y lo valoro, porque pues, yo hace años, ¿no? En otra etapa de mi vida, imposible que hubiera podido hacer eso. Imposible. Bueno, además porque yo tenía una autoconstrucción interna que me imposibilitaba digamos, espacio de libertad que nos dan sabernos titulares de derechos humanos. ¿Cómo vives la triple jornada laboral? Es decir, ser padre de familia, trabajador doméstico y trabajador profesional. Esa pregunta de la triple jornada laboral, padre de familia, trabajador doméstico y empleado, digamos, en mi ámbito de ejercicio profesional, pues no se vive ahora en este tiempo de manera sencilla, ¿no? Hemos hecho ejercicios, digamos, en la Universidad Iberoamericana, y algunas reflexiones que tienen que ver sobre todo con los temas de los espacios de violencia, pero en realidad en un espacio de familia quizá hay que reorganizar todo, ¿no? Yo tenía, digamos, muy agenciado el tema del cuidado porque estaba Lázaro, mi hijo, en una guardería. Al venir a casa, pues ese tema de ser padre de familia y de la crianza recae sobre mí de alguna manera con mayor contundencia, y con el equipo de personas que me ayudan, y bueno, pues es una manera también novedosa por las plataformas, novedosa por el tema de la distancia, novedosa porque no se puede
organizar todo como se quisiera, pero yo pienso que ahí tenemos toda este apoyo que yo hablaba desde los derechos humanos y desde las resoluciones que la Corte finalmente nos ha dado, ¿no? El que haya una unidad de género desde hace tiempo, el que haya una unidad de género que ha trabajado durante muchos años en el tema de cómo ir confeccionando, digamos, distintas maneras para ayudarnos a quienes tenemos núcleos familiares diversos, pues ha sido un colchón de aterrizaje en tiempos de pandemia. Eso es muy interesante, ¿no? En tiempos de pandemia, digamos, pues se puede ver a lo lejos cómo la Corte acogió de inmediato en la acción de inconstitucionalidad 2 de 2010 la constitucionalidad del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, cómo la Corte fue cambiando luego los criterios para dar una jurisprudencia muy sólida en el tema de que es inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario, con lo cual da una fortaleza fuertísima a la institución matrimonial como eje de muchos derechos y muchas formas de protección y de cuidado de núcleos familiares para las familias monoparentales. Ha hablado precisamente de la jornada, ha hablado también, por ejemplo, del derecho que tienen los padres de familia que trabajan a tener la guardería, que era una prestación para las mujeres únicamente en este desequilibrio también de género que había ahí. Entonces ha hecho protocolos, ¿no?, muy importantes para actuación judicial, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el protocolo para juzgar con atención a las personas con orientación sexual diversa, la heterosexual, es decir, ha hecho una serie de trabajo que a lo largo de los años han impactado muchísimo en el tema de la forma en que ahora las familias, las que están vinculadas a través de un modelo más heteronormado, pero también las diversas, podemos atender nuestras propias necesidades, requerimientos, deseos, relaciones amorosas, relaciones de convivencia, de una manera mucho más fortalecida frente al Estado y frente a los demás, frente a los empleadores, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante porque eso significa que en realidad los años en que la ciudadanía ha elevado una voz militante hacia la organización de las familias y que el Poder Judicial ha acompañado, pues de repente hoy en una situación tan compleja como la que estamos viviendo con el COVID, y es un ámbito de la familia, habrá más, pues se puede solventar plausiblemente, ¿no? Eso es muy importante. Hoy el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, en su tuit decía que los 9 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos se estaban conmemorando también con un volumen jurídico, no solamente de los contenidos propios de la reforma, una solvencia jurídica técnica en los contenidos de la reforma, sino también con una jurisprudencia de avanzada de la Corte en estos 9 años, que en efecto así es, y especialmente el tema de la organización familiar, yo creo que tendría un acento muy particular en esta jurisprudencia desde los derechos humanos de las personas hacia el libre desarrollo de la personalidad, la identidad sexogenérica, las relaciones amorosas, el tema de la unidad familiar, de las relaciones y los vínculos familiares y el matrimonio igualitario. Entonces, de manera que esto pues ha provocado que los diferentes esquemas de organización familiar podamos funcionar, como repito, pues en medio de una complejidad tan terrible como la que estamos viviendo con esta emergencia sanitaria, bien. Y en una situación, digamos, pertinente. Esa sería mi reflexión. Y me parece repito, que estos años de trabajo, bueno, pues se pueden evidenciar en la manera en que hay funcionalidad familiar, con los problemas terribles que estamos teniendo y que hay que atender, de violencia, sobre todo de género y hacia niñas y niños. ¿Consideras que los deberes parentales se pueden ejercer con discrecionalidad y sin límite por los padres y madres? ¿O el papel de los adultos responsables se puede extender ilimitadamente sobre sus hijos y más en tiempos de confinamiento? Esa es una pregunta muy interesante porque no tiene que ver con el tiempo de confinamiento. Los hijos y las hijas no son propiedad de los padres y madres. Hay una expresión jurídica muy arraigada que yo creo que tendríamos que ir eliminando, que es la famosa patria potestad,
¿no? Porque esa vinculación hacia una persona pues tiene una mirada de apropiación como si fuera una propiedad, no considera los derechos de niñas y niños como ha sido de alguna manera durante todo el tiempo, ¿no? En la historia de la civilización, buena parte de la civilización occidental, y tiene una mirada adultocéntrica. Yo creo que una reflexión más adelante es cambiarle el nombre a esa famosa expresión de patria potestad, ¿no? Sobre hijas e hijos. Entonces yo creo que no tenemos una discrecionalidad, ni una acción ilimitada, ni una injerencia ilimitada, ni en tiempos de pandemia, ni sin pandemia. Es decir, los hijos y las hijas son personas, son titulares, sujetos de derechos. Tenemos que tener una visión acentuada en los derechos de los niños y las niñas, más quizás estando en casa, pero siempre. Y tenemos que conducirnos los padres y las madres de familia sabiendo que estamos criando a alguien que también tiene un cúmulo de derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, en el bloque de constitucionalidad, y relacionarnos de esa perspectiva con un acento en la crianza y el desarrollo desde los derechos de los niños, no desde nuestra visión. Desde tu rol de cuidador único o principal de tu bebé, que rompe con los estereotipos de género de la familia tradicional, ¿cómo romperás los prejuicios señalados por los roles de género socialmente impuestos? Es interesante quizá lo que yo estoy viviendo, porque en realidad el universo dentro de las familias que no siguen el modelo heteronormativo, digamos, pues hay algunas aproximaciones más cercanas. Por ejemplo, es decir, quien tiene hijos e hijas que han adoptado, pues son matrimonios entre personas del mismo sexo, parejas homoparentales o lesbomaternales, y el universo de personas que somos padres solteros, familias monoparentales, pues se circunscribe más a las mujeres en ese rol de la maternidad, ¿no? Que bueno, pues tiene toda una cuestión muy importante, pero además también porque las mujeres, pues por el embarazo, probablemente tienen mayormente hijos e hijas biológicos, aunque sí hay mujeres solteras que adoptan. Pero finalmente creo que hay un espacio todavía más reducido de los hombres solteros que estamos adoptando. Y yo creo que en ese espectro la ruptura de estereotipos puede ser interesante. Me ha resultado a mí muy interesante, ¿no? Me ha resultado interesante no solamente por ser un hombre soltero, por ser un hombre gay, sino también por la edad, porque yo soy un adulto maduro, no soy un joven, y entonces he podido, digamos, romper también una serie de ideas que hay en torno a quién cría y a quién adopta y a quién acoge, ¿no? En un sentido muy amplio de la expresión a un hijo o una hija. Y yo creo que esto está fundamentado en la lección de que lo que vale pues es la posibilidad de dar amor incondicional, la posibilidad de dar una crianza adecuada con principios axiológicos fuertes, la posibilidad de una relación de crianza amorosa con soporte en los derechos humanos, como he dicho, la posibilidad sí de tener pues medios económicos para poder tener una fortaleza en la crianza, y ahí eso es muy importante, pues la intervención de un tercero, ¿no? La intervención de un tercero que es el Estado, que finalmente decide a través del derecho del interés superior de niñas, niños y adolescentes si la familia, padres, la madre, padre, son candidatos idóneos para la adopción. Y en eso pues yo me he sentido muy cómodo, ¿no? Me he sentido feliz porque he movido estereotipos, pero no solo es eso, sino me he sentido feliz por la posibilidad de tener a Lázaro conmigo, y me he sentido muy agradecido también, y digamos, he reconocido a las autoridades de la Ciudad de México por esa intervención del tercero, ¿no? No fui yo quien decidió, también fue el Estado, a través del cuidado y la mirada de derechos que tuvo a través de dos instituciones fundamentales, que es el Sistema de Protección a la Familia, el DIF, en la Ciudad de México, y finalmente el Poder Judicial, que a través de una especie de jurisdicción voluntaria, digamos, hace este trabajo jurisdiccional en la determinación de la adjudicación del hijo o de la hija en la forma de la relación parental, ¿no? ¿Deseas compartir alguna conclusión o mensaje final?
Y una cosa que me parece importante decir es este asunto de que para criar un hijo se necesita una tribu, ¿no? Y entonces, en ese sentido también yo me he sentido acompañado de gente muy querida, muy valiosa. La apertura, digamos, del modelo familiar en México ha favorecido también estas inclusiones realmente familiares de amigos y amigas, ¿no? De otros padres del mismo sexo, que están unidos personas del mismo sexo, de padres solteros, de madres solteras, de matrimonios heterosexuales, personas adultas que no tienen hijos, es decir, de niños diferentes, que ha sido un abanico importantísimo en mi vida. Y esa, digamos, tribu, que en algún contexto se llama incluso tribu de Lázaro, tenemos una relación que ha estado acompañando a mi hijo pues, en la crianza, que no me ha dejado solo, que me ha marcado también pues, lineamientos importantes, que me ha asesorado, que me ha dado consejos. Y eso es una cosa hermosa, ¿no? También, claro, la pandemia nos está dando también pues, retos tremendos de cómo podemos acompañar a las niñas y a los niños en sus necesidades y en sus requerimientos dentro de una situación que para ellos puede ser confusa en algunos casos o dolorosa en otros, pero que permite también recuperar el lazo familiar amplio, que también pues, está siendo muy reconocido en la medida que la sociedad misma necesita ese reconocimiento. Y ese es el sentido de los derechos humanos, ¿no? Una relación en donde la sociedad requiere posicionarse frente al poder público con necesidades específicas en sus triunfos, digamos, como sociedad y en su caminar como sociedad. Y en el sistema familiar pues lo estamos advirtiendo. Y eso me parece también muy saludable, muy pertinente y una gran fortaleza también de cara al reto que implica la organización familiar en tiempos de COVID. Muchas gracias. Suprema Corte, el poder de la justicia.